Hemos tenido una primera lectura acerca del tabernáculo, de la razón por la cual Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Todos tenemos una idea de que Dios ha sacado al pueblo de Israel de Egipto, a su pueblo de Egipto, para librarlo de la esclavitud. Pero esa es una parte. La parte principal de eso es lo que nos dice el versículo 46 de Éxodo 29. Dice: y conocerán que yo soy Dios, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto implica el propósito por el cual Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Entonces, el propósito por el cual Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto es porque Dios quería habitar con su pueblo. Así como en el huerto de Edén. ¿Se acordáis? Se rompió la comunión y Dios está restaurando esa comunión a través de, podríamos decir, la Shekinah, ¿sí? En el principio, en el momento de la migración hacia la tierra prometida, y luego el tabernáculo, y luego el templo, y por último, hoy veremos cuál es el verdadero y definitivo tabernáculo de Dios. Entonces vemos en la primera lectura cuál es el propósito de Dios al sacar al pueblo de Egipto, ¿sí? Además de librarlos de la esclavitud, pero con un propósito. Te voy a librar de la esclavitud porque quiero morar en medio de ti. Eso es lo que dice el texto. Y lo voy a repetir, esta es la última parte del versículo 46. Los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. O sea, esta es la firma, la firma de Jehová. Yo, Jehová, su Dios, los saqué de la tierra de Egipto, no para que dejaran de ser esclavos, no solo para librarlos de la esclavitud, sino porque yo quiero morar en medio de ellos. Es lo que anhelamos nosotros. No anhelamos estar en la presencia del Señor constantemente, habitar, ver su rostro. Bien, entonces continuamos con Juan. Ahora vamos al versículo 14. De este texto se podría sacar una serie completa de 400 predicaciones de 1 hora cada una, ¿sí? Y no terminar de profundizar en este texto. Este texto, si yo soy honesto, si soy honesto con vosotros, me ha costado muchísimo más que muchos otros textos. No soy un sabio, tengo mis limitaciones y mis debilidades, pero me ha costado mucho. Me ha costado mucho porque hay varias maneras de ver este texto. Hay muchas verdades que esconden estas 26 palabras en español, 23 en el idioma original. Y es tan fundamental y central este texto de Juan 1:14 para el Evangelio, para la doctrina de la iglesia, que es el texto más atacado en la historia de la iglesia, no solamente en los primeros 1000 años, sino que han resurgido nuevamente doctrinas, herejías de demonios que han tratado de socavar este texto. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño, es un repaso histórico, no importa, no se queden ni con el nombre del concilio, ni con el nombre del hereje, ni nada de eso, pero para que veáis lo que ha luchado la iglesia del Señor durante todo este tiempo para preservar la doctrina de la Trinidad y la persona de Cristo, el Verbo que se hizo carne. En los primeros concilios de la iglesia, aquella palabra, el versículo Juan 1:14, el Verbo se hizo carne, ha sido central
Y ha sido objeto de intensos debates teológicos a lo largo de los siglos, incluso a día de hoy. La verdad fundamental de que Cristo es Dios y que Cristo es hombre, Cristo es verdaderamente Dios y que Cristo es verdaderamente hombre, fue defendida y clarificada en una serie de concilios que voy a mencionar ahora, que sucedieron. Los concilios sucedieron como consecuencia, como respuesta a ciertas y diversas herejías. Concilio de Nicea, año 325. Se convocó para condenar el arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? Es lo mismo que decir testigos de Jehová. Quiere decir que no es nada nuevo el arrianismo. Decir que Jesús, afirmaba Arrio que Cristo no era de la misma naturaleza que el Padre, sino una creación inferior. Arrio negaba la eternidad del Hijo y por lo tanto su plena divinidad. El Concilio de Constantinopla, año 361. Apolinar y Sabelio, o sea, el ataque fue por ambos lados, ambos extremos. Apolinar sostenía que Cristo no tenía un alma humana, mientras que Sabelio, al defender la deidad de Cristo, terminó negando la Trinidad, afirmando que Padre, Hijo y Espíritu Santo eran la misma persona. Son los que denominamos hoy Jesús solo. Son los Jesús solo. Los pentecostales unitarios, en otras palabras. Nada nuevo. ¿Veis? Sucedió en el primer siglo y sigue sucediendo a día de hoy. El concilio de Éfeso, en el 431. Este concilio condenó al nestorianismo. O sea, la enseñanza de Nestorio, quien afirmaba que Cristo estaba compuesto de dos personas, una divina y otra humana. Esto dividía la unidad de la persona de Cristo. Cristo es una sola persona con dos naturalezas, completamente humano, completamente divino. El nestorianismo dividió en dos personas la persona de Cristo. Y quizás el concilio más importante con relación a la Trinidad y a la persona de Cristo es el concilio de Calcedonia del año 451. Repito, no es una clase de historia de la iglesia, pero quiero que entendáis por lo que ha pasado la iglesia del Señor para defender esta doctrina. En el concilio de Calcedonia se definió la encarnación de Cristo en términos muy precisos. Cristo es una sola persona en dos naturalezas, plenamente divino y plenamente humano, sin confusión, o sea, sin mezcla, ni división, en el caso del nestorianismo. Aquí, el concilio de Calcedonia lo define muy bien. Una sola persona en dos naturalezas, plenamente divino y plenamente humano, sin confusión ni división. Esta definición protegió la verdad bíblica de Juan 1:14 de las herejías que intentaban alterar la doctrina de Cristo. Hoy en día tenemos una cantidad de sectas y de herejías que promulgan iglesias que se llaman cristianas, pero que niegan a Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Luego el concilio de Constantinopla y luego el concilio de Constantinopla II y el Constantinopla III. El monofisismo ha resurgido nuevamente, el nuevo monofisismo en el concilio de Constantinopla en el año 553, que afirmaba que las dos naturalezas de Cristo se habían fusionado en una sola naturaleza compuesta. O sea, un hombre que se convirtió en Dios. También condenó el docetismo, que enseña que Cristo solo aparentaba tener un cuerpo humano. Estamos hablando del año 553, muy previo a la creación del Islam, que niega que Cristo haya tenido un cuerpo humano. Aparentaba. No era Cristo, era una apariencia de Cristo. Eso también niega
la doctrina de la Trinidad y de la persona de Cristo. Y para terminar este repaso histórico, vemos aquí que con el Constantinopla III en el año 680 condenó el monotelismo, que enseñaba que Cristo tenía una sola voluntad, negando que tuviera tanto una voluntad divina como una humana. Esta herejía implicaba que Cristo dejó de funcionar como Dios durante su vida terrenal, lo cual fue refutado por el concilio. La importancia de estos concilios es que buscaban salvaguardar la enseñanza de estas 26 palabras. ¿Cuáles palabras? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, reconocemos que tú eres completamente hombre y completamente Dios. Tú, oh Jesús, que te humillaste y tomaste forma de siervo, que tomaste carne por habitación, que te humanaste, Señor, y viniste a morar en medio de nosotros. Queremos adorarte y alabarte tal como tu palabra lo enseña. No queremos saber nada que no seas tú, Señor. No queremos saber ni tener ningún conocimiento fuera de lo que tu palabra enseña. Queremos serte fiel, no solamente en nuestra vida moral, sino también en nuestra vida intelectual y en nuestra vida espiritual, Señor. Queremos serte fiel a tu palabra, queremos ser fiel y defensores de tu palabra, Señor. Por eso suplicamos que por tu Santo Espíritu, que guió y guiará a tu iglesia a la verdad, Señor, nos guíes en esta mañana a entender y comprender las implicaciones de conocer esta verdad acerca de ti, nuestro Señor Jesucristo, y del Padre y del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, por tu Santo Espíritu te lo pedimos. Amén. Bien, entonces hemos visto, perdonad la introducción, es un poco larga, pero es necesario que entendamos por lo que la iglesia ha pasado. No somos una iglesia novedosa, no somos una iglesia nueva que no ha tenido historia, somos una iglesia con una historia de 2020 y tantos años. 2020 para los más estrictos, 2024 para los que no consideran 4 años en la Biblia. ¿Por qué ha sido esta introducción así? Porque, hermanos, hoy en día, como dije al principio, cada una de las herejías que salían al principio de la historia de la iglesia han resurgido en los últimos, desde el año 1800, 1900, han resurgido este tipo de herejías y la iglesia ha intentado combatirlas. Y las ha combatido con éxito, pero no con el éxito que combatieron los hermanos de los primeros siglos. Sí, esto es algo que enaltece la labor pastoral de la iglesia de los primeros siglos y nos da un poquito de llamado de atención a nosotros porque descuidamos ciertas enseñanzas que son fundamentales para la fe cristiana. Y preguntarás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi fe? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi vida? Pues nada, ahora lo veremos. Vamos a ir al texto. ¿Sí? El texto que consta de 26 palabras, 23 en griego. El alcance de dicho texto es importante y es fundamental para nuestra fe, y lo veréis. Nos enfocaremos muy por encima en varios aspectos, ¿no? Varios aspectos. En primer lugar, vamos a fragmentar este texto en varias partes para poderlo abordar, en parte, ¿eh? Vamos a empezar, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, el verbo divino, el Hijo de Dios, se hizo humano sin dejar de ser Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Y qué significa que el verbo se hizo carne? Entonces dedicaremos todo nuestro tiempo
para dar respuesta a este interrogante a partir del versículo 14. Este fragmento nos dice lo mismo que Filipenses 3:16. E indiscutible, dice Filipenses 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Filipenses está diciendo que Dios fue manifestado en carne. Juan nos está diciendo que el Verbo se hizo carne. Pero fijaos que Juan en todo el texto, a partir del versículo 2 en adelante hasta el 14, no utiliza verbo, sino que en el versículo 14 vuelve y retoma al versículo 1. Y el verbo, en el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y nos narra las cosas que hacía el verbo, que Él fue el creador de todas las cosas, y esto dice, y ese verbo creador de todas las cosas, ese verbo eterno por el cual nosotros existimos, ese verbo se humanó. Ese verbo se hizo carne. La palabra que utiliza es sarx, como sarcoma, sarx. Utiliza la palabra carne, carne. Quiere decir que Él fue uno como nosotros, excepto por el pecado. Creció como los niños, como todos nosotros, tuvo hambre, tuvo que aprender a decir papá, mamá, como todo ser humano. Y sí, hermanos, también fue al baño. Me diréis, es que es muy grosero lo que estás diciendo. No, es que Él era completamente hombre. El Verbo de Dios se humilló y se limitó en el espacio y en el tiempo. El Verbo de Dios lo que hizo fue coger y hacerse uno de nosotros. Esto es magnífico. Esto es casi que inexplicable. ¿Cómo es posible que el Eterno, el Creador del universo, se haya hecho humano? No me lo preguntéis, no me lo puedo explicar yo tampoco, pero esto es una gran verdad, porque Dios fue manifestado en carne. Y además, hermanos, todos estamos familiarizados con la Navidad. No, todos, incluso hasta los no creyentes, estamos familiarizados con la Navidad, ¿no? ¿Tienen alguna idea de este suceso? ¿Y qué dice el ángel en Mateo 1:23? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo está narrando un hecho histórico. Juan está interpretando ese hecho. Juan nos está dando la interpretación teológica de ese suceso. Dios se humanó. Mateo nos está diciendo que este niño nacido será hijo del Altísimo y será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Juan nos está diciendo, ese bebé es Dios encarnado. A mí me explota la cabeza, ¿eh? Nada más de ver. O sea, es que me conmueve nada más de pensar que el Dios que me creó se hizo uno conmigo. ¡Qué humillación! Y nosotros por ello orgullosos. Y nosotros por ello orgullosos. En ese establo nació Jesús, un niño que no sería diferente de cualquier otro. No lo podríamos diferenciar hoy en día de cualquier niño en una sala de bebés. Como cualquier ser humano lloró, rió, como cualquiera de nosotros
de los que nos encontramos aquí y sin pecado, pero no intentemos pensar de manera idílica acerca de Jesús con relación a su humanidad. Tuvo nuestra naturaleza. Como hombre padeció lo que nosotros podríamos haber padecido también. Tristeza, lloró, ¿no? Era un hombre. Completamente hombre y completamente Dios. Así que lo que Juan nos está diciendo en este aspecto teológico de esa noche en el pesebre de Belén, sucedió el evento más trascendental de la historia. Y no estoy bromeando, no estoy exagerando. El evento más trascendental de la historia. Se podría decir que es el más incomprensible también de la historia. Y es el más incomprensible y el más trascendental de la historia, por lo que la iglesia ha sido atacada por esa verdad. Tiene que tener algo el ser atacado, esa doctrina, para que nosotros tengamos que prestar atención. No es cualquier ataque. Es el ataque a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es el ataque del hombre humanista que cree que puede encajar a Dios en sus pensamientos y decir Dios no es así o es asá. No, Dios mismo visitó su creación y se hizo una con ella. Es una verdad que tiene una implicación en tu vida. Dios se encarnó. Los primeros 1000 años de la iglesia ha sido atacada esta verdad. La encarnación del Verbo, de Dios, y también su humanidad. Luego viene y dice el versículo 14, la segunda parte, y habitó entre nosotros. Fijaos, la primera parte, y el Verbo se hizo carne. Pudo haber dicho se hizo Dios, se hizo hombre, ¿no? Se hizo hombre. Pero dice que se hizo carne para reflejar la realidad de que Él era uno con nosotros. Eso es verdad, se hizo hombre, pero la palabra carne es hasta vulgar en ese término. ¿Contra qué luchamos nosotros? Contra los deseos de nuestras sarx, contra los deseos de nuestra carne. O sea, imaginaos que Juan tiene un propósito en este versículo. Tiene un propósito en escribir el libro, pero tiene un propósito en el versículo. Y este versículo afectó de tal manera a Juan que si vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan, como decimos hoy en día, no superó esta situación. Juan quedó pregnado, quedó consternado por esa gran verdad de que Dios estaba en medio de ellos. Él decía, el discípulo amado que recostó su cabeza en Jesús. El discípulo amado que vio a Dios y agachó su cabeza a su costado. Juan quedó impresionado. Y si tú no te quedas impresionado por saber que tú hoy estás adorando a aquel que se humilló como tú, se humanó, vivió una vida santa, porque Dios quería morar en medio de su pueblo. Y Juan recalca aún en el capítulo 4 de Primera de Juan, dice algo del 1 al 6, dice así: amados, no creáis
a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Toda persona que confiesa que Jesús fue un hombre es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido a los del mundo, porque mayor es el que está en vosotros, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceréis el espíritu de verdad y el espíritu de error. Jesús era hombre. Jesús fue un hombre. Y Juan nos dice que este hombre era, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo, ¿cuál verbo? El verbo que era en el principio. O sea, existía el verbo y luego vino el principio. O sea, el verbo eterno. Era en el principio. No es cualquier enseñanza. Dios se hizo hombre como nosotros. Y además habitó entre nosotros. Y yo os pediría que os quedarais con la idea de Éxodo 29, 46. ¿Por qué? Porque en Éxodo 29, 46, que nos dice, y conocerán que yo Jehová soy su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. El Señor aquí nos está hablando del tabernáculo. Y Juan utiliza la palabra, y habitó entre nosotros. O sea, la palabra en griego es, montó su carpa, estableció su tienda entre nosotros. Vamos a inventar, la palabra es inventada, sprawl y otros dicen tabernaculizó. Algunos otros hermanos como José Grauman dice tabernaculó. Pero la palabra da igual, está bien. ¿Por qué? Porque es una palabra inventada. Dios hizo su morada, puso su carpa en medio de nosotros. Y esto es importante y esto es relevante que entendáis que el hecho de habitar entre nosotros no es cualquier habitación como cuando tú vienes de un país y te mudas a otro a fijar tu residencia. No. Cuando él dice esto, dice que Jesús se mudó. Lo que quiere decir realmente no es eso. Que Jesús no cambió de residencia y de código postal. Jesús no quiso cambiar ni de residencia ni de código postal. Lo que quiere decir aquí es algo más abrumador, es más sobrecogedor. Lo que el texto quiere decir en el original es que el verbo puso su tabernáculo aquí en la tierra, montó su morada aquí. Lo que Juan sinceramente quiere transmitir es que hay una relación entre el tabernáculo del Antiguo Testamento y Jesús como el verdadero y definitivo tabernáculo. El tabernáculo era provisional. Medía lo que mide más o menos un estadio de fútbol, 95 por 43, algo así, 90 por 43. La mitad de lo que mide un estadio de fútbol. Si queréis, era rectangular, el estadio mide 90 por 46, pues la mitad, 45 por 20 y pico. Entonces, imaginaos el tabernáculo. El tabernáculo, ¿qué era el tabernáculo? Era donde Dios se reunía con el pueblo. ¿Y dónde está? ¿Y cómo se distribuían las tribus en el tabernáculo, alrededor del tabernáculo? ¿Cómo se hacían? Sé que alguien lo tiene aquí y lo sabe. Javier. 3 al norte, 3 al sur, 3 al
y Dios en el medio. Dios en el medio. Y ellos hablaban con Dios en el tabernáculo. La presencia de Jehová estaba en medio de su pueblo. Y luego Salomón construyó el templo. Y la gloria de Dios, la Shekinah de Dios abandonó cuando entró el arca de la alianza, entró en el templo y los sacerdotes salieron y no podían entrar porque la gloria de Jehová llenó el templo. 600 años, 400 años en el tabernáculo, 600 años en el templo, hasta que, como dice Ezequiel, la gloria de Jehová abandonó el templo. Y por más de 600 años Israel no disfrutó de la gloria de Jehová ni la presencia de Jehová. Hasta que Jehová hizo su morada en medio de nosotros. El Verbo de Dios hizo su morada en medio de su pueblo. Éxodo 25 nos dice algo así. Y harán, 25 del 8 al 9, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. A partir de ahí, hasta creo que el capítulo 40 de Éxodo, se explica la disposición y composición de ese santuario donde habitaba Dios con su pueblo. Era donde Dios se encontraba con su pueblo. Era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. ¿Veis por dónde va Juan? Al decir Juan, y Dios puso su tabernáculo en medio de nosotros. Dios quiso venir a morar en medio de su pueblo. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Y el Verbo habitó entre nosotros y puso su tabernáculo en medio de nosotros. En medio de nosotros. El tabernáculo era el lugar donde Dios se revelaba al pueblo. Era el lugar donde los pecados del pueblo eran expiados y Dios dice que habitaría en medio de ellos. No debemos perder de vista el propósito central del tabernáculo, y era que Dios quería morar en medio de su pueblo. Jesús quería morar en medio de su pueblo. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a lo suyo y no le recibieron, pero Él vino a morar en medio de su pueblo. ¿Mora Jesús en medio de su pueblo? Mora. Luego vemos la presencia visible de Dios en la Shekinah, la columna de fuego y de humo. Y cuando Moisés hablaba con Jehová, hablaba cara a cara. Moisés, ¿no? El tabernáculo era el anhelo visible, era el deseo visible de Dios de tener comunión con su pueblo sin pasar por alto su justicia. Dios quería morar con su pueblo, estar en medio de su pueblo sin pasar por alto su justicia. Es decir, se ofrecían sacrificios ahí para poder tener comunión. Y fijaos que el tabernáculo de Dios que moró en medio de nosotros se sacrificó a sí mismo para tener comunión con nosotros. ¿En quién tenemos comunión? Tenemos comunión con Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Entendéis por qué Juan utilizó que Dios puso su tienda de campaña en medio de nosotros? Esto es gordo. Esto debe compungir tu corazón. Esto te debe animar a adorar más y más a Dios, porque Él decidió
no fue obligado, por voluntad propia, decidió morar en medio del mundo para morar en medio de su iglesia, la iglesia que Él mismo redimió. Y Él está en medio de su pueblo, 3, y 3, su tribu, de los cuales aquí vemos una gran cantidad. Y desearía que fueran todos. «400 años tuvo comunión el Señor en el tabernáculo con su pueblo. Luego el arca en el templo. Lo mismo sucedió con el templo, ¿no? Dios llenó y habitó en medio de nosotros a través del templo. Y luego en Segunda de Crónicas nos habla de esto, ¿no? Cuando el pueblo es deportado a Babilonia por su pecado, en segundo libro de Crónicas 36, 17, y en Ezequiel nos da una explicación teológica del porqué de la cautividad babilónica. Y es aquí donde a ti te concierne, hermano. Ezequiel 8. Ezequiel 8. Ezequiel 8. Dice así: he aquí, versículo 4, allí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Esto es lo que hace la casa de Israel para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared en todo alrededor. Lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era utilizar el templo, que era para Dios, que era la morada de Dios, para montar sus dioses ahí. ¿Qué clase de Jesús tienes en tu templo, que es el cuerpo de Dios? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué clase de Jesús tienes ahí? ¿50% hombre, 50% Dios? ¿50-50? ¿Una mezcla entre hombre y Dios? ¿Qué clase de Jesús tienes tú en tu corazón? ¿Cómo adoras a Dios? ¿Tendrás un ídolo en vez del verdadero vivo y al Dios vivo y verdadero? ¿Cómo adoras tú a Dios? ¿Crees que eso de la doctrina no es tan importante? Pues la doctrina, amados hermanos, es la enseñanza de la verdad de Dios, y la doctrina importa. La doctrina divide, pero divide las cabras de las ovejas. Por lo cual es bueno que haya cierta división, porque las ovejas oirán la voz del pastor y las cabras pues se quedarán por ahí también dando vueltas, ¿no? En medio de la iglesia.
¿Qué clase de Jesús estás adorando? ¿Cuál es el Jesús al que tú adoras? Todo esto del tabernáculo, el templo y luego cuando en Ezequiel explica por qué Jehová mandó al pueblo de Israel a la deportación y abandonó el templo, la gloria de Jehová abandonó el templo, es porque el pueblo se había ido en pos de otros dioses ajenos. Y lo peor aún es que había ido en pos de otros dioses ajenos y lo trajo a la casa de Jehová hasta que ese bebé se encarnó. Ese Dios se encarnó y tabernaculizó en medio de nosotros. Ese bebé nacido en un pesebre, el tabernáculo definitivo. Jesús es el tabernáculo definitivo en el que Jehová había de encontrarse con su pueblo. Como dice en Colosenses, que en él habita toda la plenitud de la deidad. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Jesús es el tabernáculo definitivo. No os penséis que va a haber un cuarto, quinto, sexto, séptimo, yo no sé qué templo. El templo verdadero vino a morar en medio de nosotros. Jesús es el tabernáculo divino. Es donde Dios se encuentra con los hombres. Es donde los hombres llegan a Dios. Él es nuestro tabernáculo y nuestro sacrificio y nuestro redentor y nuestro sanador. Él es la puerta. Y tal, versículo 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Tal como sucedió en el tabernáculo y en el templo, la gloria de Jehová fue vista. La gloria de Jehová fue vista. Juan dice aquí, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Esto es lo que Juan nos quiere transmitir. Juan vio su gloria. Juan podría haber dicho, vimos sus obras, sus milagros, vimos sus palabras, lo vimos andar sobre el agua, vimos su compasión, su amor, su perdón, su paciencia, su sabiduría, pero lo resume así. Y vimos su gloria, gloria como el monogenes, como el único en su género. No hay dos iguales, solo existe un monogenes y ese es Jesucristo, el unigénito del Padre. No hay otro igual, Él es el único. No existirán dos iguales nunca. Él no es un reflejo de la gloria de Dios, ni una parte adicional de la gloria de Dios, sino el resplandor de la gloria de Dios. Hebreos 1:3 nos dice así, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia divina, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Lo que hace cuando uno entra al templo, purifica primero antes de entrar a la presencia de Dios, te purifica de pecados para que puedas entrar al templo, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira este templo, contempla a Jesús como tu tabernáculo. Contempla a Jesús para que tú puedas vivir. Si no ves a Jesús como lo que realmente es, completamente hombre, completamente Dios, no vas a ir al cielo. Lo que te aguarda es un tormento eterno en el infierno. Contempla a Jesús como lo que es, como tu Dios. Contempla a Jesús como lo que es, como tu Salvador. No te vayas al mundo como hicieron los israelitas, que se fueron en pos de otros dioses y además en el templo colocaron sus ídolos. El templo de Dios, donde se supone que Dios iba a estar en comunión con su pueblo, fue lleno de ídolos. Saca de ti todo ídolo. Saca de ti toda cosa que te afecte en tu relación con Dios. Sácalo, porque si no vas a correr en vano. Sácalo. Él es el altar donde nuestros pecados son expiados. Es lugar de reunión
donde nos encontramos con Dios Padre y podemos tener una comunión santa y gozosa con Él, lleno de gracia y de verdad. A mí me llama la atención esta parte, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes qué? Cuando caemos, el Señor nos trata con gracia, ¿no? Y cuando se acaba esa gracia, nos llenas con más gracia. Y cuando volvemos a caer, tiene gracia con nosotros. Gracia sobre gracia, gracia abundante, gracia infinita, gracia y misericordia para con aquellos que confiesan sus pecados. Gracia sobreabundante sobre nosotros, lleno, pleró es la palabra, lleno de gracia y de verdad. Jesús ha sido atacado. La iglesia ha sido atacada cuando le niegan a Jesús su humanidad y su divinidad. El Dios que nosotros adoramos se humilló e hizo su morada en medio de nosotros y te capacitó y te dio todas las cosas que tú necesitas para la vida y para la piedad. No pongas ídolos en tu corazón que no sean esta gran verdad de que el Verbo, Dios mismo, habitó en medio de nosotros. No me preguntéis, de verdad, no tengo explicación, solo sé que eso es un hecho histórico narrado por los apóstoles, el aspecto teológico explicado por Juan, pero cada uno de nosotros somos testigos del poder transformador de Dios en medio de nosotros. ¿Sabéis que en vosotros mora el Espíritu Santo? Y Él os capacitará. Y el Señor no te abandonará. Porque mira el viaje que se pegó y habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el monogenes del Padre, lleno de gracia. Realmente esto es una buena noticia, lleno de gracia. Dios pudo haber escogido hacerse carne como un juez y un ejecutador. Claro, vengo a hacer juicio y justicia. Y se pudo haber hecho hombre como un juez y ejecutador. Y todos hubiéramos sido hallados culpables ante Él y sentenciados a un castigo eterno. Pero Él no se hizo carne de esa manera. El Verbo, el Hijo, quien es Dios, se hizo carne para revelar una gloria divina que está lleno de gracia y de verdad. El Verbo de Dios se hizo carne para derramar gracia sobre nosotros. El Verbo se hizo carne para que su gracia hacia nosotros viniera de acuerdo con su fidelidad. No será un sentimiento de gracia indigno e inmoral. Es un sentimiento de gracia justa y misericordiosa, porque Él tuvo que pasar por la muerte para limpiar nuestros pecados y hacernos aceptos delante de Dios. Por lo tanto, Él derrama su gracia para con nosotros. Será una gracia costosa, que exalta a Dios, justa. Nos guiará directamente hacia la muerte de Jesús en la cruz. De hecho, por esta razón Él se hizo carne para ir a la cruz. Tenía que tener carne como nosotros para morir. Tenía que hacerse hombre para morir. ¿Nosotros qué pecados tenemos? ¿De cabras? ¿De chivos? ¿De ovejas? Tenemos pecados humanos. El Señor se tuvo que haber hecho hombre para morir por nuestros pecados, para cargar sobre sí mismo nuestros pecados. Nosotros que somos seres humanos, Él se hizo ser humano para cargar nuestros pecados. No tenemos pecados de cabras, aunque algunos de aquí somos chivos. Tenemos pecados humanos y Él tuvo que haberse encarnado como un hombre, ni siquiera como un ángel,
como un hombre, humillarse para cargar nuestros pecados sobre sí mismo en el madero y tener perdón de pecado. Tenía que ser humano para morir como el Dios hombre en nuestro lugar. El Verbo se hizo carne para que fuera posible la muerte de Jesucristo. La cruz es donde más resplandeció la plenitud de la gracia. Allí se manifestó y allí se adquirió esa gracia que tú tienes hoy. Es en la cruz donde se ve la manifestación gloriosa de la gracia de Dios. Tú y yo, que éramos pecadores, que no merecíamos la vida, que merecíamos la muerte, Dios derramó sobre ti gracia en la cruz y verdad. Y sucedió mediante la muerte porque el Hijo de Dios está lleno de gracia y de verdad. Dios derrama gracia sobre nosotros y es verdadero consigo mismo. Por tanto, cuando el Hijo viene, está lleno de gracia y de verdad. Cuando Cristo murió, Dios fue verdadero para sí mismo, hacia sí mismo, porque el pecado fue castigado. Y era cierto, tenía que haber derramamiento de sangre. Dios derramó gracia sobre nosotros, porque Cristo llevó el castigo sobre nosotros. El castigo por nosotros. El castigo que nos correspondía lo llevó Cristo. Esta es la gracia reflejada de Dios. Juan vio la gloria de Dios. Y Él nos dice, y estas cosas se han escrito. Estas cosas se han escrito. Capítulo 20. 21-20. 20-31 dice así. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Crees en Jesús? Tienes vida en su nombre. ¿Crees en cualquier Jesús? Es igual a no creer. Si crees en Jesús de cualquier manera, como lo creen los testigos de Jehová, como creen los mormones, como creen los adventistas, como creen los musulmanes, estás condenado. Si crees en Jesús, que Él se encarnó, que Él es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, entonces tus pecados son perdonados y creyendo en Él tendréis vida eterna en su nombre. Amén.